A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bienvenidos al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima. Le agradecemos a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, recibirnos en su casa, y le agradecemos también a Oscar Bardé, como hombre responsable, presidente de la Academia Argentina de Ingeniería, que compartamos nuevamente un programa sobre nuestros Magnus Infraestructura Siglo XXI. Solamente un par de palabras de por qué el Magnus y por qué Infraestructura Siglo XXI. Hace casi un cuarto de siglo en Argentina Sociedad Anónima, con el Magnus, decidíamos destacar con este título Reconocimiento de la sociedad, los referentes del cambio, a quienes en aquellos grandes temas nacionales eran los que la sociedad debía ver para ver qué es lo que se estaba haciendo y que debíamos continuar haciendo. Y este año, casi con un cuarto de siglo, el Magnus decidió que la infraestructura siglo XXI es un punto de inflexión que la Argentina se está debiendo para un cambio de escala. Ustedes ya saben cuáles son las obras, hemos hablado un poco de por qué cada una de ellas. Y bueno, Gustavo, arranco contigo como hombre de la Cámara de la Construcción, porque en definitiva ustedes son los que representan la concreción de estas obras. Cuando uno escucha que está creciendo casi 2 centímetros por día la laguna La Picasa y piensa que los holandeses tienen 3/4 de su territorio bajo el nivel del mar y logran que no se inunde, uno dice, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y hay otras tantas obras, ¿no? Bueno, efectivamente, el déficit de infraestructura en Argentina, económico y social, es fantástico, diría yo. Son décadas y décadas de no inversión o de poca inversión, por decirlo de otra forma, muy por debajo de las necesidades reales del país. Entonces, tenemos problemas en el aspecto hidráulico, tenemos problemas en que las rutas no son las que corresponden, tanto las rutas troncales, que tendrían que ser ya autovías o autopistas, como los caminos rurales, que tendrían que tener otra consolidación para poder sacar los productos del agro, pasando por deficiencias en hospitales, escuelas, viviendas, agua, bueno, en fin, es innumerable. Creo que no hay prácticamente ningún tema de infraestructura que no esté atrasado en Argentina, y la realidad es que hay que hacer una tarea ciclópea, diría yo, para tratar de alcanzar en un plazo razonablemente corto estándares de infraestructura que nos permitan no solo tener competitividad en lo económico, sino tener también en lo social las condiciones mínimas necesarias para que nuestros ciudadanos puedan vivir dignamente. Oscar, uno cuando mira las academias, mira con respeto porque uno formó parte de un sistema educativo, en definitiva aquello que le marca a la Argentina un camino. Y bueno, ustedes desde la academia lo que proponen exactamente eso es políticas de Estado con estos parámetros de los cuales estamos hablando. Sí, efectivamente, tratamos de dar opiniones objetivas e independientes sobre temas de interés para nuestra sociedad, fundamentalmente desde el ángulo de los ingenieros. Tratamos de ser realmente lo más objetivo posible y además llegar a un destino práctico, es decir, no somos académicos de ciencias puras, somos académicos de ingeniería. Entonces, por eso nos pareció muy oportuno que estos Magnus se dediquen a distinguir aquellas obras de infraestructura que realmente son tan necesarias para nuestro país en distintas áreas, como dijo Nigel Weiss, ¿no es cierto? Gustavo, hace una semana hacíamos un programa con Pablo Bereciertúa, el subsecretario de Recursos Hídricos, y hoy hablaba él del tema de los desarrolladores para lo que son áreas donde tiene que haber la incorporación posible de 5 millones de hectáreas a la producción de la Argentina. Con lo cual,
estamos con una nueva figura que es una vieja figura y que hoy se llama participación pública-privada. Efectivamente, bueno, conozco muy bien el programa de Pablo Vélez y Artuga de recuperar terrenos ociosos. Creo que es un programa muy ambicioso, es un ejemplo muy claro de propiedad participada. El gobierno sancionó recientemente una ley de propiedad participada, creo que es muy ambiciosa. Hay múltiples ejemplos en el mundo de casos exitosos de propiedad participada. Argentina los tuvo en la década del 90 también, hubo infinidad de casos exitosos en ese sentido. Y la realidad es que lo que está demostrado, sobre todo en países como el nuestro, en vías de desarrollo, pero también en los países desarrollados, que es importantísimo el aporte de capital privado que complemente los aportes del Tesoro Nacional, Provincial y Municipal en la ejecución de obra pública. Y en este sentido creo que es muy importante que Argentina entienda que estos procesos son procesos donde hay que atraer el capital. Nosotros tenemos una historia muy, muy mala en este sentido, una historia de un no compromiso y no apego a las leyes que hacen que los inversores extranjeros, pero también los locales, descrean mucho de qué pasa con políticas de largo plazo en Argentina. Hay mucho miedo en muchos inversores de que próximos gobiernos cambien de opinión y, digamos, sin ningún apego a las leyes puedan modificar contratos firmados en el día de hoy o de mañana. Pero esto es algo que creo que nosotros como sociedad lo tenemos que internalizar y tenerlo claro. Pero claramente es una herramienta que hay que utilizar y hay que desarrollar todo lo posible. Coincidían tanto Gustavo como Oscar en que el Magnus Símbolo correspondía a una de las obras centrales que tiene que ver con la energía, que es Vaca Muerta. Si la energía de este tipo le cambió a Estados Unidos su matriz económica, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Y ahí vamos, largo plazo y participación privada. Sí, es un ejemplo claro de la necesidad de participación mixta. Primero, la Argentina tiene el recurso, sin duda, pero también es cierto que este tipo de recursos, como lo ha desarrollado Estados Unidos, requiere una fuerte inversión. Y requiere una inversión no solo en el yacimiento en sí mismo, sino en toda la logística. Es decir, para desarrollar Vaca Muerta, nosotros en la Academia hemos hecho un documento que prueba que la inversión es mucho mayor en todo lo que lo rodea que el Vaca Muerta en sí mismo, porque hay que hacer ferrocarriles, puertos, accesos y montones de cosas que, inclusive hasta la parte de vivienda, es decir, están desbordados el pueblo de Añuelo con esto, hasta los maestros se tuvieron que ir porque no consiguen dónde vivir, los maestros de Neuquén. Es una anécdota un poco negativa, pero nosotros vimos claramente cómo era ese tema desde el principio. Más, hicimos varios documentos sobre Vaca Muerta, uno sobre la potencialidad, por ahí por el 2011, que se lo mandamos a las autoridades, diciéndoles que había que invertir y que el programa no podía durar menos de 5 años. En aquella época el ministro de Vido dijo, no, yo lo voy a hacer en 2. Bueno, la verdad que pasaron 6 y todavía no arrancamos despacito. El tema YPF, esto, lo otro. En realidad, del punto de vista energético, creo que es una de las cuestiones que puede cambiar prácticamente el destino de la Argentina, cambiarle la matriz, volver a ser autosuficiente, montones de cosas que hoy no tenemos, lamentablemente, ¿no? Hacemos aquí la pausa, vamos a quienes apoyan la línea editorial y seguimos este diálogo constructivo aquí en la Cámara Argentina de la Construcción. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones medicina, física nuclear, industrial e investigación. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y sectores estratégicos. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Municipalidad del Partido de Olavarría, estamos cerca. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie,
ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Arte Zamora, Galería de Arte, ambientaciones, muebles. www.artezamora.com.ar. Copsol, empresa de ingeniería, proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad de Benito Juárez, cerca de todos. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos. 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Cervemar, la seguridad de llegar. Municipalidad de Rufino, juntos por la innovación y el desarrollo de la ciudad. Gustavo, cuando uno habla de estas obras, habla de las obras para el país, habla de las obras para los argentinos, pero básicamente estamos hablando de un inicio de obra donde ustedes y la gente que hace la construcción son, digamos, en esta guerra para el desarrollo los que están en el frente de combate, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la verdad que para hacer obras se necesitan un conjunto de cosas y sin ningún lugar a dudas la mano de obra es una de las principales, no solamente de la UOCRA, también en nuestros planteles tenemos ingenieros, técnicos, capataces, administrativos, contadores, financistas, en fin, se requiere una cantidad de mano de obra que yo diría barre todos los rubros posibles dentro de la actividad. Y en ese sentido, claramente la relación que tenemos con la UOCRA es una relación muy estrecha de muchos años de trabajo, la verdad que de una gran sintonía, tenemos infinidad de trabajos conjuntos vinculados a capacitación, seguridad, higiene, y bueno, esto es fundamental sobre todo en obras grandes, en emprendimientos importantes como son estos, ¿no? Donde hay una gran cantidad de obreros en la misma zona, digamos la logística, no hay gente en la zona, hay que traerla de otros lados, en fin, claro, hay digamos, problemas de alojamiento, de abastecimiento, de transporte, en fin. Todo esto requiere una charla permanente con nuestros amigos de la UOCRA y la verdad que a lo largo del tiempo nos llevamos muy, muy bien. Oscar, comentabas que días pasados en una reunión el ministro Dietrich prácticamente que avaló las 11 obras elegidas por la academia y lo que uno siempre dice es, bueno, algunas de ellas están encaminadas, otras realizadas, pero ¿qué es lo que puede demorar o detener algunas obras y qué es lo que tenemos que hacer para que no ocurra? Cuando nosotros elegimos esta obra estábamos de alguna manera tomando áreas que eran absolutamente imprescindibles para desarrollar. Bueno, el tema fundamental que se requiere es planificación e inversión. Y de ahí viene muy bien el esquema mixto, porque como dijimos, sin aporte de capitales externos, sea crédito, sea como fuere, todo esto es muy difícil, ¿no? Sostenerlo con fondos propios y fondos del Estado, que además no sería lógico, porque todas estas obras tienen un rédito inmediato para la sociedad y la comunidad. Ya que el privado no quiere que se demore, no quiere mayores costos, quiere que la obra empiece a funcionar, ya sea por concesión, ya sea porque hay que cobrarla. De alguna manera esto también, volviendo al principio, se puede llegar a convertir en una bisagra para lo que es el desarrollo de la obra pública en la Argentina. Estamos hablando de la participación público-privada, sí, pero también tengamos presente que los mercados que más desarrollo han tenido no llegan al 20% de participación público-privada en el total de la obra pública. O sea que quiero decir, esto es importante, por supuesto que es muy importante, está básicamente dirigido a los desarrollos importantes, a las obras importantes, pero no hay que dejar de mencionar de que el aporte estatal sigue siendo mayoritario y muy importante, ¿no? Así que, insisto, hay que desarrollarlo, hay que aportarlo, pero tenemos que también hacer más eficiente el gasto público. La realidad es que las provincias en su mayoría, los municipios prácticamente ni que hablar, pero las provincias en su gran mayoría gastan su presupuesto en el gasto corriente, hay poca inversión.
el Estado Nacional tiene que salir en auxilio permanente, que además también el nivel de inversión del Estado Nacional es bajo comparado con el gasto total. Así que tenemos que también trabajar en hacer más eficiente al Estado Nacional, provincial y municipal. La financiación externa, ¿cómo juega en este tipo de obras, Oscar? Bueno, en general en algunas áreas se da con mayor facilidad que en otras, por lo que nosotros vemos sin ser de nuestra competencia, pero el área saneamiento, por ejemplo, sigue recibiendo créditos bastante importantes. Por ejemplo, estas obras que está haciendo AISA, más del 70% están financiadas por el Banco Mundial o por la corporación, etcétera. Y hay otras obras de estas que estamos mencionando que también van a ser financiadas. Así que, en realidad, obviamente, comparto totalmente el hecho de que el Estado tiene que intervenir y seguir rigiendo el destino de esto a través de la planificación, y al mismo tiempo también bajando su gasto propio, así que el costo argentino sigue siendo muy alto, ¿no? Y gran parte del costo argentino a raíz, bueno, de la distancia que hay entre los centros de producción y los centros de consumo. En los centros de producción y los lugares hacia los cuales tenemos que exportar nuestros commodities, el costo argentino, que significa el transporte, y bueno, por eso caminos y trenes aparecen, hidrovía, aparecen, digamos, como no alternativas, sino como ejes centrales en este cambio, ¿no? Bueno, como mencionamos al principio, la infraestructura argentina está absolutamente atrasada y el transporte es uno de los ejemplos más claros. Recién ahora se están tratando de rehabilitar los ramales ferroviarios que tienen una competencia directa con el camión en los ramales troncales. La hidrovía está totalmente subutilizada. Los aeropuertos recién ahora, como ejemplo, se está empezando a permitir que vengan nuevas compañías de low cost a operar en Argentina, que también para cierto tipo de mercaderías es muy importante integrar el país vía aérea. Pero efectivamente se requieren inversiones muy importantes para desarrollar la logística de transporte, que claramente es una de las principales componentes de la competitividad. Cuando estamos hablando de estos temas, ¿estamos hablando también de un cambio cultural? Bueno, en cierto modo, siempre todo desarrollo está ligado a la sociedad, y la sociedad se mueve en función de tendencias, y lo que tenemos claramente que hacer es revertir las tendencias pasadas en tendencias positivas. La sociedad tiene que entender, pero al mismo tiempo hay que darle signos de confianza, o sea que esto es mutuo, ¿no? El cambio cultural es necesario. ¿De dónde parte la iniciativa? ¿De la sociedad, del Estado? Yo creo que de ambos, ¿no? Tenemos que revertir ciertas tendencias negativas que han sido el motivo de nuestro desarrollo lento, o no deseamos llamarlo subdesarrollo, que es una palabra maldita, pero evidentemente hay que cambiarlo y eso es importante. Obviamente la educación es básica también, y la formación del ingeniero es un tema que nos atañe directamente. El ingeniero de aquí en adelante, en mi opinión, tiene que salir más preparado que antes, porque tiene que tener una educación continua para en una dinámica tan grande como tiene hoy la información y la tecnología. Y al mismo tiempo, hasta la forma de contratación ha cambiado desde que yo me recibí ahora, donde antes se seguía una línea bastante clara, licitación de proyecto a proyecto. Ahora los proyectos están dentro de la construcción, y esto es un desafío mayor, porque el contratista tiene que desarrollar ingeniería sobre la marcha, con la obra en ejecución, y esto requiere más know-how, sin ninguna duda. En la anterior oportunidad hablábamos de la próxima reunión de la convención en el mes de octubre, que es un poco lo que están proponiendo para esta nueva convención, donde, bueno, siempre la idea es como el as ese que tenían los romanos, ¿no? Donde la suma de cada uno de ellos era el que le daba fortaleza a todos, ¿no? Bueno, la realidad es que todo el mundo sabe y coincidimos. Nosotros tenemos en nuestra institución el área de pensamiento estratégica, que tiene 140 estudios de todos
los proyectos de infraestructura necesarios que hay en el país económico y social. Interactuamos permanentemente con el gobierno y coincidimos, yo diría, si no en el 100%, en el 99% de lo que hay que hacer, estamos totalmente de acuerdo. Después hay que priorizar los proyectos y ahí es donde viene el problema de la financiación. Y ahí es donde viene el problema del crecimiento económico, de las disponibilidades y las posibilidades que tiene el país para desarrollar esa infraestructura. Entonces la convención, que de lo que trata es básicamente de hablar de eso, claro, estamos todos de acuerdo. Ahora, después depende de otras cosas, digamos, para que eso pueda llevarse a cabo. Y ahí es donde los argentinos no nos hemos puesto de acuerdo en los últimos larguísimos años, ¿no? Los argentinos podemos, quizás lo que está diciendo aquí Gustavo es que tendríamos que ponernos de acuerdo, pero hay cosas donde ya no tendríamos que discutir, ¿no? Y pido la opinión del académico, lo que los franceses llaman la opinión de un inmortal. Bueno, es un rango que no me asigno, pero en realidad claramente no tenemos ninguna duda que hay que apoyar la gestión, hay que contribuir. Nosotros lo estamos haciendo desde la academia con todo lo que podemos, a través de nuestros institutos, en el área energética, transporte, estructuras, construcciones, seguridad estructural y últimamente medio ambiente, que no lo hemos citado, pero el medio ambiente hoy es una inevitable cuestión que hay que dominar. Dominar porque en realidad si no, algunos ambientalistas nos dominan a nosotros. Entonces, evidentemente la idea es, siempre hemos pensado que la buena ingeniería también tiene en cuenta el medio ambiente, pero sabemos que hay muchas corrientes que a veces exageran ciertos aspectos y la única manera de contrarrestar estos aspectos que no son reales es con la información y el adelanto de información. Por eso ha habido problemas últimamente en varias obras que ya estaban a punto de iniciarse, porque a último momento surge alguna objeción ambiental, y en realidad lo que hay que hacer es prevenirse antes, estudiar el problema antes, informarlo y tener a la comunidad bien informada, porque hoy está en ese aspecto, en muchos casos, mal informada. Quiero cerrar contigo, Gustavo, por el rol de los empresarios. No sé por qué a veces se cuestiona a los empresarios cuando en realidad el empresario forma parte de la sociedad, forma parte de las reglas de juego de la sociedad, y no hay sociedad que funcione si no tiene empresa, si no tiene capital, porque en ese caso no habría trabajo, ¿no? Muy interesante para preguntarle a los sociólogos, pero efectivamente la sociedad argentina descree de los empresarios y cree en el Estado. Y bueno, la verdad que habría que hacer todo un aprendizaje probablemente de jardín de infante para que la sociedad entienda que acá y en cualquier país del mundo el que genera riqueza son las empresas privadas. El Estado vive de las empresas privadas, porque recordemos, por las dudas, que el Estado recauda impuestos de la actividad privada. No produce, sino que distribuye. Absolutamente. Terminada la cortina de hierro y la epopeya comunista, la realidad es que en los países del mundo actual, la riqueza, las empresas son absolutamente privadas, pagan impuestos y el Estado, digamos, hace las cosas que tiene que hacer con esos impuestos. Pero bueno, la sociedad argentina creo que esto no lo tiene claro y también hay que aclarar que los dirigentes políticos no ayudan en nada a esto, creo que efectivamente juegan en contra. Así que bueno, hay que volver a la escuela en ese aspecto. Les agradezco a ambos. Gracias a ustedes por haber compartido un programa en el cual queríamos comentar por qué el Magnus, por qué la infraestructura siglo XXI, por qué creemos que es bueno la complementación y no la controversia, y como decimos habitualmente, que a los que participan de este programa le interesan los argentinos y el futuro es porque creemos que una Argentina mejor es posible. Gracias por la compañía y nos vemos en el próximo encuentro. Muy amables.